Queridos hermanos, ¿cómo han estado? Vamos a tener como intenciones principales las siguientes intenciones. Por Benito Martínez Jiménez, que falleció en México. También por Rachel González, por el cumpleaños que pasó el viernes pasado. Que Dios la bendiga. Rachel, ¿a dónde estás, hija? Aplausos, por favor. Y por Antonio Carmona Sánchez. ¿Es enfermo o es? Bueno. Vamos a pedir por él y por la salud de Mari Carmen, por Walter, por Julio, por Antonio y por aquellos que han pedido que oremos por ellos, para que el Señor les conceda, queridos hermanos, la necesidad que el Señor puede hacer en sus vidas. En un momento de silencio y poniéndonos de rodillas, meditemos sobre nuestros pecados. Y con un dolor de corazón de haber estropeado la dignidad de mi hermano, de mi propia vida, por haber cometido el pecado personal, tanto comunitario y también hacia los demás, voy a pedirle con dolor de corazón al Señor que me perdone por las veces que no he sido capaz de ser un buen cristiano y no amar a los demás. Y unidos en una sola voz, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos,
y mancharon la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, lo exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión por su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Entonces, contra ellos, al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que cumplieran lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, el cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra por escrito en todo su reino. Lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si no
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Yo seré su. Hemos sido salvados con Cristo, y en Cristo nos ha resucitado, con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y Él no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hermanos, voy a hablar un poquito de la homilía, en especial en algo que realmente nosotros tenemos claro, pero que hay que recordarlo y hay que hacerlo más fuerte, para que podamos despertar
en la vida de fe que llevamos o en la vida de cristianos que llevamos en este medio en el cual vivimos. Y es que, queridos hermanos, si venimos a la Eucaristía, vivimos los sacramentos, tratamos de estar en comunión con Dios, eso tiene un fin y un propósito. El propósito en específico es la salvación, que todos queremos salvarnos. Nadie puede decir aquí en la Eucaristía, en la cual celebramos hoy este domingo, de que está aquí porque en realidad pues tenía que obedecerle a su esposa, que a la fuerza lo trajo con un lazo, ¿verdad? Le dijo, si no veniste vas a dormir con el perro hoy esta noche. No, usted está aquí porque usted quiere recibir bendición. Y la bendición más excelsa que quiere recibir es la salvación. Claro, pero hay medios para alcanzar esa salvación. Y los medios son los sacramentos, es vivir una vida sobria, unas acciones que testifiquen de que usted quiere alcanzar esa salvación, porque la Eucaristía es un medio, la penitencia, la confesión es un medio para alcanzar lo que es la salvación, porque es una salvación personal. O sea, ¿qué es lo que doy a entender con esto? De que de ti depende si quieres salvarte o no. O sea, nadie te va a obligar a que tú quieras salvarte. E incluso el mismo Dios no puede obligarte a ti que creas en Él. Porque tú eres libre. Tú puedes elegir a Dios o al diablo. Eso depende de ti. Porque posees una libertad. Porque posees una decisión personal. Tú no te vas a salvar por el otro, es por ti mismo. Es una salvación personal que tú y yo tenemos que alcanzar. Y dependiendo de nuestras propias acciones, de nuestro propio vivir, de nuestros propios propósitos de aprovechar los medios que Dios nos da, de eso vamos a gozar, de esos frutos y de esos esfuerzos que hagamos. Pero Dios no te puede obligar a ti a que creas en Él. Él te quiere amar. Él te quiere salvar, pero depende de ti si le abres el corazón a Dios. Porque puedes preferir, como dice el Evangelio, la luz o las tinieblas. Solamente que las dos cosas tienen responsabilidades. Si tú eliges las tinieblas o la noche, pues tienes que saber que tienes que dar el ancho, tienes que ser malo. Tienes que ser de aquellos pecadores que nunca se confiesan, ¿verdad? Tienes que decir el pecado o hacer el pecado más grande. O sea, conlleva una responsabilidad, aunque realmente no va a ser un buen provecho personal, sino que va a ser una autodestrucción de tu vida. O sea, tienes que tener en cuenta de que si realmente quieres condenarte, tienes que cumplir y ser obediente al diablo. Pero si quieres preferir la luz, vas a tener que responsabilizarte de las acciones que Dios exige, de cumplir los mandamientos, de cumplir con los deberes y los valores del reino. O sea, las dos cosas conllevan una responsabilidad. Al igual como cuando, por ejemplo, tú tienes que llenar los requisitos para entrar a un consorcio, a entrar a un grupo. Tienes que cumplir con los requisitos o las normas de ese grupo, de esa compañía o lo que sea. Porque todo conlleva una responsabilidad, porque lleva como fin un bien, ya sea material o espiritual. Eso depende de ti. Pero ahora bien, no puedes estar en dos cosas al mismo tiempo. No puedes decirle que te vas a portar mal hoy y mañana te vas a portar bien. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que son tibios se los vomita. O sos de aquí o sos de allá. Pero no puedes ser un cristiano de medias tintas. Porque el Señor no quiere gente así. O fríos o calientes. O se queman o se congelan. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que en nosotros depende la definición de lo que queremos ser.
ser unos rebeldes o ser unos portados, ser unos obedientes o ser unos desobedientes. Eso depende de ti. Pero como digo, la salvación depende de ti. Nadie se va a salvar por el otro. Tienes que tú mismo ser consciente de que Dios te ha mostrado el camino, los mandamientos, los medios. Ahora tú tienes que ser verdaderamente una persona que pueda cumplir de acuerdo a lo que Dios exige. Y porque tú tienes un deber sagrado y tienes una responsabilidad. Porque, querido hermano, el nombre de cristiano ya no te lo puedes quitar. Es como cuando, por ejemplo, puedas decir en otras realidades, pero el nombre de cristiano es imborrable, ya no se puede borrar, ya no puedes renunciar a un compromiso que desde el bautismo se te dio y que el mismo sacerdote o el diácono te dijo: recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía esta luz, esta responsabilidad. Tienen que iluminar como hijos de la luz, porque son cristianos. No puedes darte el lujo de decir: bueno, hoy me he hecho un tequilazo, me emborracho, me endrogo, me voy para algún prostíbulo o caigo en el pecado de la fornicación, voy a darle anchas al cuerpo y mañana pues voy a regresar a confesarme. No, ese es jugar con la gracia de Dios. O sos o no sos, pero no puedes estar en la noche, como dicen por ahí, en la noche puede ser una persona desgenerada, pero en el día sos un santo. No puede haber esa realidad, porque el mismo Dios nos da a entender de que tenemos que ser definidos nosotros mismos. Ahora bien, hay en este medio y en esta realidad que vivimos, hay cristianos que son empedernidos. ¿Y cuáles son esos cristianos empedernidos? Son aquellos que en cierta forma están en esa misma indecisión. Dicen que son católicos, pero nunca vienen a misa. Católicos practicantes, ¿no? Los que vienen a misa son católicos practicantes, pero los que no vienen a misa y son católicos son los no practicantes. Pero cuando estos hermanos vienen a la iglesia y comienzan a entregarse, las tentaciones vienen, porque a ese católico lo tenía apoderado y seducido a la tentación. Y aquí viene y comienza a remover toda la maldad que hay en su corazón, y el mismo diablo comienza a hacerle la vida imposible, porque ya no lo tiene en sus manos y en sus garras, sino que ya es de Dios en plenitud, porque ya persevera, porque ya es capaz de revalidar su responsabilidad de cristiano. Pero hay veces que es muy triste saber, queridos hermanos, de que nosotros mismos, como les digo, nosotros mismos, tratando de llevar la fe, tratando de llevar los mandamientos de Dios, hay otros que nos destruyen lo que hemos construido. Por eso, es bien difícil cuando las cosas son así, hermanos. Es bien difícil cuando tú y yo comenzamos a asesinarnos con las palabras y somos instrumentos de tentación. Es bien difícil cuando tú verdaderamente juzgas. Es bien difícil cuando tú comienzas a calumniar, comienzas a desahogarte la ira contra tu hermano. Entonces no amas a la luz. Y aquí, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros: o amarnos o odiarnos, pero no podemos estar a medias tintas, porque de ti dependerá de que el ambiente se vuelva tenso o se vuelva verdaderamente un ambiente de amor, de fraternidad con los demás. Aquí no se trata de que tú seas instrumento o víctima de la tentación. Aquí se trata de que tú y yo pensemos y sintamos lo mismo en el sacramento de la Eucaristía, en el medio en el cual vivimos. Tenemos que construir un ambiente de paz en nosotros mismos. Ya tenemos muchas guerras en la casa, en el trabajo. Tratemos de ser luz para los demás. Tratemos de ser luz para los demás. Que ese odio empedernido que hay en tu corazón, deséchalo ya y comienza a amar a la luz. Que ya no comiences a tener esa malicia y ese prejuicio con tu hermano.
Porque ese no es de un buen cristiano. Estás eligiendo la condenación y no la salvación. Por eso, tienes que ser consciente cuál es el deber de cristiano para ti y para mí. Es necesario de que cambiemos de actitud. Yo el año pasado les dije de que en este tiempo de Cuaresma es cuando el demonio se suelta. Y se suelta de una manera en serio. Hemos tenido tantas contrariedades, hemos tenido tantas divisiones, tantas críticas como hermanos de la comunidad. Ya es tiempo de que no nos dejemos seducir por el pecado de la tentación. Comencemos a ser diferentes, comencemos a vivir una vida diferente, iluminémonos los unos a los otros, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos iluminemos con los valores del reino, que no escondamos nada que esté bajo nuestras mangas. Es mejor ser auténticos, ser iluminados, ser transfigurados en cada Eucaristía y que podamos decir, es posible la paz, es posible el amor, es posible la fraternidad en todo ámbito, a pesar de que hay veces yo soy víctima de cualquier situación de mi hermano. Por eso, hoy, queridos hermanos, unámonos en oración. Me da un poco de pena y me da un poco de tristeza de que ustedes mismos se estén matando los unos a los otros y buscando culpables. ¿Por qué no mejor doblas rodillas y oras por tu hermano? ¿Por qué no mejor tratas la manera de amar? Y esos hermanos queridos, los amo a pesar de todo. Es bien doloroso, muchachos. Ama a tu hermano, sé hijo de la luz. No seas instrumento de la tentación. Yo sé de que hay muchos hermanos que me odian, pero yo los amo. Hay muchos hermanos que no me aceptan mis criterios, pero yo los amo. Hay personas que no aceptan mis decisiones, pero yo los amo en nombre de Cristo. Ave María Purísima.